Shalom, un saludo especial para ustedes. Hoy vamos a tener una tremenda clase de discipulado de mujeres. ¿Por qué, Pastora Pi? Bueno, porque estoy aquí en el pórtico de Salomón, listos y preparados para dar una enseñanza. Las mujeres pueden estar en el pórtico de Salomón, las mujeres pueden orar. ¿En qué parte del templo pueden orar? Las mujeres pueden tener intercesión o solo es para los hombres. Vamos a hablar hoy acerca de la oración, la liturgia del templo y qué papel juegan las mujeres en la liturgia del templo el día de hoy. Shalom, no te lo puedes perder. Shalom. El Ministerio de Mujeres con Simiente de Unción, Génesis 3:15, es un programa diseñado para la mujer en sus desafíos cotidianos, fe y la vida como mujer, como madre, como esposa y aún como mujer de liderazgo. En un mundo donde la mujer necesita recuperar su identidad, Él provee a la mujer una hermosa oportunidad de participar en la construcción de una fe común y con fuertes lazos interpersonales, al adquirir un compromiso para edificar a otras mujeres a través del discipulado y el estudio de la palabra de Dios, al traspasar las puertas de la comunidad donde vive y poder alcanzar a mujeres que no conocen de Yeshua. ¿Cuáles son los beneficios de mujeres con simiente de unción? Las mujeres crecen en su relación personal con nuestro amado Yeshua HaMashiach. Nuevas mujeres encuentran su lugar en el ministerio. Las mujeres son desafiadas a descubrir, desarrollar y usar sus dones espirituales. Las mujeres consiguen ayuda en sus luchas espirituales. Acompáñanos cada día por Radio Génesis 128, la programación de la familia hispana. Entonces, papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque Hashem hoy nos va a hablar. Y nos va a enseñar algo que posiblemente no lo habíamos visto desde esa perspectiva. Tal vez siempre hemos visto el altar del incienso como un elemento del templo, pero no en la perspectiva en la que la vamos a hablar hoy. Entonces el tema de hoy se llama ¿pueden las mujeres orar en el templo? Uy, eso va a movilizar espiritualmente muchas cosas. Porque cuando nosotros vemos el tema del altar del incienso, nosotros vemos a Zacarías en el altar, pero no vemos mujeres. ¿Pueden las mujeres orar entonces? Si solamente vemos que los hombres solo podían llegar al altar del incienso, entonces las mujeres no pueden orar. ¿No les parece que es un tema apasionante? Ok, entonces vamos a hablar de la liturgia del templo. Cuando a usted le hablan de liturgia, usted se acuerda, o no sé si usted se acuerde, o tal vez usted nunca estuvo en ese nivel, de por allá en el nivel 1, cuando se hablaba de la liturgia. Abran sus Biblias, la liturgia de hoy está en el libro de San Mateo, por allá, ¿cierto? Entonces uno se acuerda como en el primer nivel. Pero resulta que la palabra liturgia no le corresponde nada más y nada menos que a la Torá. ¿Por qué? Porque es un vocabulario del templo. Que lo hayan extraído otras religiones para hacer liturgias, eso es diferente, pero la palabra liturgia es un vocabulario del templo de Adonai. Se va a utilizar en el antiguo Medio Oriente, en el Mizkan, en el tiempo del primer templo, ¿verdad? En el tiempo del segundo templo, en el judaísmo del segundo templo, y se va a utilizar en el milenio. Así que váyase acostumbrando a la liturgia del templo.
Pero hoy yo no voy a hablar ni de dónde estaba esto, ni de dónde estaba lo otro. Yo voy a hablar de la oración en la liturgia del templo. ¿Qué es intercesión en oración de la liturgia del templo y qué no podemos hacer en la liturgia del templo? Me hago entender, ¿verdad? Entonces va a ser tremendo tema. El sistema de la tefilá, de una intercesión, de la oración en el templo, es muy diferente a lo que tú puedas estar acostumbrado en el segundo nivel cuando se ora. Y yo ya he enseñado mucho el tema de no atar y nada de esas cosas sin entender el propósito. Y yo les expliqué a ustedes qué es un decreto, una notificación. Yo ya expliqué todo eso para llegar a este nivel. Yo ya expliqué los shemín, cuando los demonios. Yo ya expliqué esas áreas, yo ya las expliqué. Yo voy a entrar hoy al nivel de la intercesión, del incienso. Porque a veces los cielos están cerrados para personas cuando oran. ¿Sabías que hay cielos cerrados para personas cuando oran? ¿Por qué? Ya enseñé acerca de lo que es hacedores de iniquidad. Pero hoy voy a hablar exactamente del incienso de la oración y si una mujer puede orar o no puede orar. Y lo vamos a descubrir bíblicamente, no es mi doctrina, es la palabra de Hashem. Amén. Todo lo intercesión y la oración se remonta a antes de que hubiese el Mizkan. Así que por favor, remóntese allá, porque si no, se perdió. Si la gente hoy en día dice, no, es que el incienso estaba establecido solo para el Mizkan y entonces ahí nadie más sino el Cohen Gadol o el sumo sacerdote o los levitas podían entrar a hacer la oración. Pero la oración se remonta a los tiempos de Noa, de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué, pastora? Le voy a enseñar bíblicamente todo hoy y le va a cambiar su perspectiva de intercesión. Muchas de ustedes pueden decir, pastora, yo no sé orar. Yo le voy a enseñar hoy que sí sabe orar. Lo que pasa es que ahora va a encontrar la clave de la oración. Amén. Entonces nos vamos a hablar y vamos a ver, por ejemplo, mucha gente hoy en día dice, ¿por qué las oraciones tan repetitivas? Cuando tú no entiendes la liturgia del templo, entonces piensas que son oraciones repetitivas, sin sentido. Pero cuando tú empiezas a entender la liturgia del templo, entonces encuentras que tiene sentido todo lo que es la oración y cómo se hace y por dónde se empieza. Muchas veces dudamos del valor de nuestra oración. ¿Llega a alguna parte? ¿Escucha a Yahweh mi oración, pastora? ¿Le agrada a Yahweh mi oración? ¿Le importa a Yahweh mi oración? Escriba esas preguntas. Van a tener respuesta. Necesito que usted hoy, ahí en el grupo de Mujeres con Cimentación, sea de Telegram o sea de WhatsApp, donde tú estés en el grupo, escribe, ¿llega a alguna parte mi intercesión? ¿Le escucha a Yahweh? ¿Le agrada a Yahweh mi oración? ¿Le importa a Yahweh mi oración? ¡Wow! Mire, si usted no escribe esas 4 preguntas, usted nunca va a entender qué es intercesión. Porque nosotros decimos, yo ya oré. Pregúntate, ¿llegó? ¿La escuchó? ¿Le agradó? ¿Le importó a Yahweh tu oración? Vamos a ver cuando los cielos están cerrados y no la está escuchando. ¿Habrá algún momento en donde Yahweh cierra sus cielos y dice, no quiero escuchar tu oración? Sí, señora, sí lo hay. Y vamos a ver esto. Y vamos a ver que si nosotros actuamos bien en la intercesión y en la oración, por un carril va a subir la oración y por el otro carril va a bajar, ¿qué? La bendición. Amén. Bueno. La otra pregunta que nos vamos a hacer, y esta sí póngale título, porque sé que me van a dar duro por las redes sociales, pero como a mí no me da miedo predicar, porque yo estoy aquí sentada de parte de Hashem, y el que me llama es Hashem, entonces sé que va a ser muy duro, porque hay muchas partes donde la mujer ni puede orar, ni puede leer, ni puede enseñar, ni puede decir, bueno, mejor dicho, pónganle tapón a la mujer, porque no puede decir nada. Pero vamos a ver a la luz de la palabra qué sí puede hacer una mujer en la intercesión.
¿Están las mujeres llamadas a orar la liturgia del templo? Esa es la pregunta. Yo sé que va a ser duro. Entonces, ayúdenme en la oración porque esto va a mover y va a liberar mujeres y va a traer mujeres a un discipulado verdadero y las va a llevar a niveles de oración de intercesión profundos y van a ver la gloria de Hacher. Entonces va a generar guerra. ¿Están las mujeres llamadas a orar en la liturgia del templo? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Y esa pregunta va a ser el éxito de tu oración, si la respondes correctamente y si llegas a entender el tema a la luz de lo que estamos hablando. Las mujeres, los esclavos y los menores estarán eximidos de recitar el Shema Israel y ponerse tefilín, pero tienen la obligación de pronunciar la amidá de la mezuzá y las bendiciones después de la comida. Esto es el tratado de Mishnah Berajot 3.3. Son estudios rabínicos con respecto al templo de Adonai, conforme al comportamiento del templo de Adonai, cuidando de que no se traspasen los espacios sagrados y cuidando que se haga de acuerdo a la santidad de Hashem, en la santidad de Hashem. Pero Hashem no le quitó el privilegio a la mujer de estar en su sitio sagrado. Fueron colocados porque a través de los tiempos las culturas del Medio Oriente también tenían sus dioses y sus cultos, y en esos cultos y en esos ritos y en esas participaciones las mujeres paganas tenían relaciones sexuales con sus dioses en sus templos. Entonces, en la Mishnah se quitó de que la mujer pudiese estar en esos sitios sagrados para que no se que no se pasara a un nivel de prostitución o de daño dentro de los sitios sagrados. Pero hay que entender muy bien el contexto y el texto de lo que estoy diciendo. Entonces, en la Mishnah Berajot 3.3 dice: las mujeres y los esclavos y los menores están eximidos de recitar el Shema Israel y ponerse los tefilín, pero tienen la obligación de pronunciar la oración de la Amidá. Y resulta que nadie sabe quién es la oración de la Amidá, porque nosotros venimos con repeticiones del Padre Nuestro y de la María y de todo eso, ¿verdad? De los niveles 1. Pero, ¿y qué es la Amidá? ¿Y por dónde vamos a ir a caminar en la intercesión? ¿Y cómo es que hoy a la mujer de hoy en día, de las que estamos retornando a Israel, de las 10 tribus de las naciones, ni idea qué es la Amidá? Y menos entienden la Amidá con la conexión con la mezuzá. Entonces vamos a entender el tema, ¿verdad? Todo va a ir en el contexto, por favor. Entonces, en las leyes de Maimónides, que fue el que escribió el Mishnah de la Torá, en las leyes de la oración, Maimónides excluye a las mujeres y solamente dice que con que ellas reciten la Amidá está bien. En Maimónides. Muy importante lo que estoy hablando, amados, porque les voy a demostrar que las mujeres tienen un privilegio en la intercesión poderoso y que no se lo puede quitar. Cualquiera no se lo puede quitar a la mujer. Claro, entendiendo que la mujer tiene que guardar su lugar, su posición, su vestuario, su santificación, porque si no, entonces usurpa territorio que no le corresponde. Estamos hasta aquí, ¿verdad? Bueno, voy despacito, porque es un tema apasionante. En el libro de Lucas, todas al libro de Lucas, capítulo 2, vamos a ver qué sucedió aquí, dónde está él, para entender. Dice el libro de Lucas, capítulo 2, todas al libro de Lucas, capítulo 2, verso 36. No puedes quedarte con lo que estoy diciendo. Tienes que ir al texto. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando tú la estás leyendo, se revela tu vida.
si yo te la digo, ¿se puede revelar? Sí, Hashem dice, abre tu boca que yo la llenaré. Pero la palabra cuando se lee tiene la inspiración del Ruja y hace que el Ruaj HaKodesh te ministre. Había también una profetisa llamada Ana, en hebreo Hanán, de la tribu de Asher, que era una mujer muy anciana y había vivido con su esposo 7 años desde su matrimonio. Y desde entonces permaneció viuda. Ahora tenía, ¿cuántos? 84 años. Y nunca se apartó ¿de dónde? De los terrenos del templo, sino que adoraba y allí noche y día ayunaba y oraba. Entonces en el templo las mujeres podían orar. ¿Cómo así que las podían eximir de la oración? Yo estoy completamente segura que esta enseñanza nos va a ayudar muchísimo. Porque a las mujeres nos han eximido y nos han dicho, no, esto es un tema de solo hombres, de la intercesión, y eso no es así. Pero un momentico, la palabra nos va a cambiar el destino de hoy. En ese momento ella pasó y comenzó a dar gracias a Yahweh y a hablar acerca del bebé, o sea, del niño, porque le estaban presentando a Yeshua, con todos los que esperaban liberación de Jerusalén. Imagínense, una mujer de templo. Diga conmigo, me voy a convertir en una mujer de templo. ¡Wow! Uy, no, es que mejor dicho, hoy Adonai nos va a hacer algo sobrenatural. Yo siempre le he dicho a mi mami que ella es una mujer de templo. Ella sabe que yo le he dado esta palabra a ella porque yo le digo, ella vigila, ayuna, ora. Bueno, lo hacemos todas, pero yo le digo a ella, tú eres una mujer de templo. Todas nosotras nos tenemos que convertir en una mujer del templo. Oración, ayuno, vigilia. Estamos ahí en los asuntos de nuestro Abba. Amén. Bueno. Resulta que existen condiciones para ser una mujer del templo. Para convertirnos en mujer del templo existen condiciones. O sea, tú no puedes decir, yo estoy aquí porque a mí me encanta el templo. No. Otras van de turistas a ver qué hay ahí en esa reunión del templo. Otras dicen, me gusta, me llama la atención, pero como que sí, como que no. Pero hay condiciones para convertirnos en una mujer del templo, de Hashem. Mujeres de oración en el templo. Vamos a ir al libro de Éxodo, Shemot, capítulo 30, versos 34 y 38. Busque Shemot 30, 34 y 38. Harás asimismo un altar de madera de acacia para quemar el incienso. Será cuadrado y medirá 45 centímetros de largo, por 45 de ancho, por 90 de alto, con cuernos en cada esquina, tallados de la misma madera del altar. Y cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso de nuevo, como rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones.
será muy santo a Jehová. El incienso no es desequilibrado. La oración no puede ser desequilibrada, es equilibrada. Y harás de ello incienso, un perfume, según el arte del perfumador. Esto lo hemos enseñado muchísimo en Israel Casa Integral. El pastor Alfaro enseñó muchísimo el arte del perfumador, cómo se prepara ese perfume y todos los ingredientes. Y yo no me voy a detener mucho en esto porque esto ya se ha hablado mucho en Israel Casa Integral. Bien mezclados, pero las condiciones es que son puro y ¿qué? Y santo. Kadosh. Un momentico. Entonces, cualquiera no se puede acercar al templo. Y cualquiera no puede hacer el área de intercesión sin antes estar puro y santo. Me hago entender lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque sería nada. O sea, si una mujer dice, yo quiero meterme a la intercesión, y no se purifica, y no se santifica, ella misma va a ser atropellada espiritualmente por los demonios. ¿Por qué? Porque son áreas de mucha santidad. Por eso es que yo les digo, ¿quieres intercesión? Porque casi que la mayoría de nosotras, si no digo que el 100%, sin tú darte cuenta, tú ya estás llamada a la intercesión. Pero estás llamada a la intercesión, pero tienes que santificarte. Me hago entender lo que estoy diciendo, ¿verdad? Tienes que santificarte. Si tú te metes en el área de intercesión, o sea, por eso es que yo les digo, váyanse a las 7 semanas de intercesores, hagan los ayunos de liberación de intercesión. Ahora estoy colocándoles que las intercesoras tomen el módulo de NOM, todo lo que es Nuevo Orden Mundial, que es un módulo que abre mucho el área de intercesión para entender cómo es que tenemos que orar. ¿Qué es lo que tenemos que orar nosotras? O sea, porque estamos llamadas a ser mujeres del templo. ¿Estamos en los asuntos del Padre o estamos en nuestros propios asuntos pidiendo por nosotras? Entonces, tienes oración, pero no estás llamada a la oración del templo. Son cosas muy diferentes en la intercesión. Luego, entonces, es importante tomar este discipulado que estoy haciendo con ustedes. Y esto va a hacer mucho énfasis en la vida de nosotras. Santidad, pureza. Porque no somos perfectas, somos redimidas, pero no somos perfectas. Entonces, cada día de nuestra vida nosotros tenemos que caminar en mucha santidad y en mucha pureza por nuestra vida espiritual. Están hasta aquí conmigo, ¿verdad? Bueno, entonces permítanme colocarles una imagen. Ahí la tienen. Es el perfume que Adonai preparó para que todas entendamos qué significa ese perfume. El gálbano aromático son las peticiones que estamos haciéndole a Hashem, ¿verdad? Aquí está. Luego tenemos el incienso puro, que es esa área espiritual de pureza, de verdadera santidad. Tenemos el estacte, ¿verdad? Que está aquí. El estacte es hablar con la inspiración de rugir. Cuando estamos orando, estamos rugiendo ante Hashem. ¿Se acuerdan que yo hice enseñanza en el grupo de mujeres y les dije que era rugir? Ruge el león de la tribu de Judá. Y nos dijo a nosotras, rujan por sus hijos. Y una aromática es la medida de la fe, de la emuná que le estamos colocando. Si no hay esos componentes espirituales dentro de nuestra vida espiritual, pues nuestra oración es bonita, es agradable, se escucha muy bonito, pero no tiene el incienso. ¿Cómo saber, pastora, entonces esa medida? Fíjate que el altar del incienso, amadas, debía de quemar incienso en la mañana y en la tarde. Esas eran las 2 horas del incienso, en la mañana y en la tarde. Estaba el altar del incienso cubierto de oro, divinidad, ¿cierto? Su madera era hecho de madera, pero cubierto de divinidad. O sea, madera representa nuestra humanidad.
Pero la oración tenía que estar cubierta de divinidad espiritual. La madera representa nuestra vida, el oro representa la divinidad de Hashem. Y luego vemos que entonces esa vida de oración, esa vida de exaltación, esa vida de oración en nuestra vida es la que hace la alabanza y la intercesión cuando estamos frente a ese altar del incienso, cada día de nuestras vidas, mañana y tarde. Sin embargo, vamos a ver varias cosas con respecto a la mañana y a la tarde. Bueno, entonces, ¿qué vemos? Vemos que en la liturgia del templo, ese incienso tiene la propiedad de aniquilar las fuerzas del mal. Escríbalo. Mire, cuando estamos en intercesión y estamos entendiendo el incienso, el kerotet, que es la palabra correcta en el hebreo, kerotet, estamos aniquilando las fuerzas del mal. Diga conmigo, estamos aniquilando las fuerzas del mal. Eso se llama liberación, amadas. Estamos regocijándonos en el corazón del Creador. Estamos asegurando que encontraremos los medios de la subsistencia en nuestra vida. Estamos protegiéndonos de las enfermedades, de los virus, de todo esto. Estamos teniendo éxito en nuestra vida económica. Estamos dando gozo y recibiendo gozo. Y estamos teniendo, el Espíritu está creciendo en nosotros en la oración. Y estamos siendo protegidos de una muerte súbita, de una muerte accidental. Todo eso tiene el altar del incienso en nuestras vidas. Pero ¿cómo opera y cómo lo podemos hacer? De una manera correcta de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Bueno, la palabra de Hashem dice en Apocalipsis que se encuentran 24 ancianos. Todos vengan conmigo a Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro. ¿Qué tenían? ¿Copas de qué? De oro. ¿Llenas de qué? De incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí no dice que son las oraciones de los hombres, de los santos que están abajo, del niño que está orando, de la mujer que está orando, del hombre que está orando, de la comunidad que está orando, que están puros y santos. ¿Se dan cuenta que si estamos hablando en el lenguaje correcto? Ven que aquí no dice, son las oraciones de los hombres que están allá en la intercesión, que no, y las mujeres no porque están exhibidas, no, aquí dice santos. Aquí están los santos de Hashem. Y el incienso está, la copa del incienso está en el trono de Hashem. Les he enseñado. Todo lo que esté pasando en la tierra está pasando en el trono. Usted no se le vaya a olvidar nunca eso. Usted no puede eximir el trono de Hashem. El trono de Hashem. Todo lo que está pasando en el trono está pasando en la tierra. Todo lo que está pasando en el trono sube perdón, la tierra está subiendo al trono de Adonai. Eso es algo impresionante, amados. Bueno. En el libro entonces, Pastora Pili, yo sí he orado. Pastora, yo he orado con santidad. Pastora, yo he intercedido como usted me ha dicho. Pastora, sí, yo estoy haciéndolo. Vamos al libro de Deuteronomio 28, 23. Hay oraciones que el cielo es hierro, que se cierra, que es bronce, perdón, que se cierra. Vamos, veamos Devarim, Deuteronomio 28, 23. ¿Por qué hay oraciones que tú has hecho y tú dices, Hashem no me escucha? Entonces tenemos que escudriñar. Tenemos que saber qué pasa. No ignore la verdad bíblica. 28, 23 dice, y los cielos que están sobre la cabeza serán de bronce, y la tierra está debajo de ti de hierro. O sea, cerraré los cielos para ti. Hay momentos en que Hashem puede cerrar los cielos para mí o para ti. Diga conmigo. Sí, sí los puede cerrar.
Y no es que la mujer no pueda orar, ni es que el hombre pueda orar. Es que hay momentos donde tú tienes que entender por qué tus oraciones no están siendo respondidas. Entonces, escudriñemos por qué, veamos los asuntos del por qué. ¿No les parece interesante entender todo esto a la luz de las Escrituras? Bueno, muchas personas ignoran el poder que tiene la oración y la intercesión en la liberación. Y por ignorar esto es que no han podido ver el resultado de la intercesión. Vamos a ir y vamos a ver qué fue lo que sucedió. A mí me encanta este episodio, ha sido para mí. Les digo que preparándolo me lo deleité. Estudiándolo en oración para ustedes, para que ustedes lo capturaran, me lo deleité completamente con Hashem. En el libro de Juan, en el capítulo 12 y en el verso 5, hay una mención muy profunda acerca del aceite, del incienso, y de cómo se veía a los ojos de un hombre el que una mujer tomara incienso y esa mujer ungiera los pies de nuestro Mashiach. Venga conmigo al libro de Yohanan, Juan, capítulo 12, verso 5. Dice, vamos a leerlo en el contexto desde el 1 para que vean lo interesante que está el tema. 6 días antes de la Pascua, de la Pesá, vino Jesús a Betania. 6 días antes de Pesá. Acuérdense que el cordero tenía que ser escogido desde el primero de Nisan, y luego llevado, luego ungido, o sea, preparado, escogido. Todo el proceso que estamos hablando es del proceso del Mashiach. Y dice, 6 días antes de la Pascua de Pesá vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. ¿Usted se imagina qué impacto tan tremendo en esta situación en que llega todo el mundo y Lázaro está ahí sentado? ¿Y cómo que estuvo muerto y está ahí sentadito? Y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y mucho precio y ungió los pies de Yeshua y los enjuagó con su cabeza, y la casa se llenó de olor de perfume. Una mujer. No se supone que la mujer no tenía nada que ver en este asunto, pero una mujer, porque acuérdense que estamos hablando del judaísmo del segundo templo y todavía esas reglas así tan establecidas como lo que está en la Misná no estaban. Pero aún así, la mujer no tenía mucha autoridad de intercesión ni de oración. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Yeshua y los enjuagó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor. Ay, por favor, subraye eso porque ahorita lo van a ver, que cuando hay intercesión correcta, la casa se llena de un olor profundo, se impregnan las paredes intercesoras, se impregna toda la casa de una intercesión profunda. Dice, y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas, el Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? O sea, él está viendo el negocio del perfume. No está viendo lo que está sucediendo, no está inhalando el olor del perfume agradable. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se le echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. O sea, esa mujer estaba haciendo un acto profundo. Debió de ser uno de sus discípulos el que tomara el frasco de nardo y se lo colocara, porque a las mujeres no le permitían hacer nada de eso. Mas, sin embargo, siempre una mujer de templo
reconoce su lugar y hace un acto poderoso de unción. Cuando una mujer es una mujer de templo, hace las cosas en el tiempo correcto, no importando lo que las demás piensen o lo que los otros piensen de ella. Lo hace porque ella entiende su lugar. Bendito sea el Eterno. Diga conmigo, me quiero convertir en ese tipo de mujer. Venga conmigo entonces y miremos a la luz de las Escrituras el llamado de la intercesión en la liturgia del templo. Salmo 55, 17. El llamado de la oración en la liturgia del templo. Yo no me estoy yendo con ningún otro libro, les estoy mostrando en las Escrituras, siempre lo hago, lo que la palabra de Hashem nos está diciendo en el llamado de las mujeres en la liturgia del templo. Salmo 55, 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Entonces ahora usted puede entender que había el incienso de la mañana, el incienso de la tarde, pero David nos dice, pero hay un incienso que también está al mediodía, que es una oración poderosa. Entonces descubramos qué es lo que la Biblia nos dice, que posiblemente necesitamos añadir, reestructurar en nuestra oración diaria, en la intercesión, en los momentos donde estamos orando por nuestros hijos, por nuestro hogar, por toda la liberación, por toda la quejilá. Entremos a entenderlo. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Daniel, capítulo 6, verso 10. Esto ya lo está haciendo la red de élite. Toda la red de élite de Israel, casi integral, ya está en este nivel. Fue poquito a poco. De Rosh Hodesh en Rosh Hodesh cambiamos la lista, de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh entramos en intercesión. Ya todas están desarrollando la midá de la intercesión de la liturgia del templo. O sea, esas mujeres se están convirtiendo, ningún convirtiendo, son mujeres del templo orando. Son Anas en la puerta del templo intercediendo, en el patio de las mujeres intercediendo. Miren, hermanas, nosotras nos tenemos que ver dónde estamos espiritualmente paradas. Y estamos en el patio, en el sitio donde las mujeres se pueden parar en el templo. No podemos usurpar y llegar al lugar santísimo. Por favor, claro que no. Eso no nos corresponde a nosotras. Estamos en un lugar estratégico. No podemos usurpar territorio, pero sí podemos pararnos allí en donde nosotras podemos estar. Y en la liturgia del templo, nosotras tenemos lugar en intercesión. No nos pueden quitar de ahí. No puede haber un edicto que diga, quítate de ahí, mujer, porque es que aquí en este libro dice, no, aquí en este libro dice que yo me puedo parar en el patio de las mujeres en el templo y a interceder como mujeres K2. Por favor, entiéndame en el lenguaje que estoy hablando. Pastora, pero no hay templo. No, es que tu patio del lugar es ahí en tu casa. Ahí donde estás es tu patio, el lugar donde tú estás intercediendo en este momento. Daniel, capítulo 6, verso 10. Permítame llegar. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior. Tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Por eso es que nosotros oramos en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de Hashem. Hay muchos enseñanzas hoy en día que dicen, no tienes que arrodillarte, con que abras tus ojos y mires, no tienes que levantar tus manos, pero la palabra de Hashem nos dice que podemos arrodillarnos, levantar las manos, señal de respeto, podemos cerrar nuestros ojos. O sea, la palabra de Hashem hay diferentes formas en que nosotros nos podemos parar. Ahora, la amida es diferente. Extendamos la posición de la amida. Es muy importante, amadas hijas. Ya voy a llegar allí. Vemos nosotros que en el libro de Hechos, en el capítulo, estoy dando primero el argumento para entrar a la explicación. En el libro de Hechos, capítulo 3, verso 1, cierto día, Pedro y Juan subían al templo
a la hora novena de la oración. Había hora de oración, la ha habido siempre, amados. Siempre ha habido hora de oración. El hecho de que no tengamos el templo físico no implica en que no haya oración. Siempre ha habido una hora de oración. Pastora, antes del templo, antes del templo, antes del Mizcán, antes del Mizcán. Siempre ha habido una hora de oración. El proceso de nosotros es entrar en esa relación de intercesión y de oración y poder sumergirnos en esa área. Bendito sea el Eterno si me entendieron el tema, porque esto nos va a ayudar muchísimo con las áreas de cuando viene esa potestad. Acuérdense, las huestes espirituales de maldad que se quieren parar frente a nuestras casas. ¿Qué hace la oración? Expulsa del territorio todas las huestes espirituales de maldad. Mañana, tarde y noche. Efesios capítulo 6, verso 18, el apóstol Pablo dice, con toda oración y súplica, no dice hombres oren, dice con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ese es el trabajo ministerial de una mujer del templo. No está orando por ella, por sus hijos, por su casa, no. Eso es otro nivel. Si tú puedes orar así, sí, pastora, sí, yo puedo orar así. Pero si tú puedes orar como una mujer del templo, tú ya estás pensando en la nación, en la comunidad, en el territorio, en la ciudad. Eso es otro nivel. ¿Me hago entender? Y así es que quiero preparar mujeres en este momento. En el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 7. Machía, todas están conmigo en Hebreos, capítulo 5, verso 7, ¿cierto? Ustedes están conmigo. Dice la palabra, en Hebreos capítulo 5, verso 7. Machía, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía liberarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Machía fue oído. Pero es que era el hijo de Adonai. No. Estamos hablando que él vino, se tabernaculizó y en la tierra, la Biblia dice en Hebreos 5, que él es el sumo sacerdote, nuestro abogado defensor que se puede compadecer de nuestras debilidades, porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cierto? Entonces, Machía en los días de su carne ofrecía oraciones y súplica y gran clamor. Eso es amida. Y ya voy a ir a decirles que es amida. Porque ustedes, como son tan curiosos, me imagino que hicieron un Google y dijeron, Wikipedia. Pero espera un tico. Vámonos despacito para entenderlo muy bien. Muy bien. Entonces, Hechos 3 nos dice que Pedro y Juan subían a la hora novena. La Biblia nos dice en Hebreos que Machía suplicaba y oraba. O sea que eso no ha sido abolido. Eso es lo que quiero llegar. Que hoy en día nos dicen, no, es que eso de las oraciones del antiguo, del incienso, del altar del incienso, eso se quedó en el pasado. Hoy en día tú puedes orar como tú quieras. Sí y no. Y voy a explicarlo por qué. Porque entonces, ¿cómo vamos a llegar nosotros a ser mujeres del templo en el milenio? Con Machía. ¿Como nosotros querramos? O a la manera de la liturgia del templo como Hashem lo ha estipulado. Cambia el destino de lo que estoy diciendo, ¿cierto? Nos estamos preparando para el reinado del Machía. Y entonces, si nosotros decimos que estamos en convenio, no lo hacemos a nuestra manera, sino entramos en el convenio de la Torá y en el convenio de sus leyes y sus estatutos y sus decretos y sus ordenanzas a la manera del rey. Entonces, tienen que cambiar. No podemos orar como el segundo nivel y no podemos orar como el primer nivel. El primer nivel oraba y rezaba. Pequen todo lo que quieran y vengan y se confiesan que aquí les tenemos 7 Padres Nuestros, 24 Marianos y ya. Váyase. Y en el segundo nivel, entonces profetizo, ato, canecelo, esto, lo otro, aquello, porque yo le digo a Dios lo que Él tiene que hacer conmigo. Pero en Torá no. En Torá tenemos una estipulación de liturgia donde entramos en un otro nivel. Nos santificamos y nos purificamos para ser mujeres del templo en la intercesión y en la oración. Cambia el destino de nuestra vida, cambia completamente.
En la liturgia del templo, antes de que estuviese el templo, porque recuerden que una cosa es lo construido y otra cosa es la sombra que había que de venir. ¿A qué me refiero, Pastora Pil? ¿Había templo en los tiempos de Noa? Quiero que ustedes me contesten ahí, amadas. Interactúen conmigo en este momento. ¿Había templo en los tiempos de Noa? ¿De Noé? ¿Sí o no? A ver, vengan a ver, porque yo aquí me voy a parar un momentico para saber qué piensan. O escríbanme si quieren. ¿Había templo en los tiempos de Noa? No, dice Yesenia Rodríguez. No, dice Martica, no. Muy bien, sigan escribiéndome. No, dice Anabel Sánchez. No había templo. Sigan. Betty. No, no había. Muy bien, escriban. Escriban porque necesito saber. María Isabel Pachón, no. Susana, no. Rosy, no. Pastora, yo creo que sí. ¿Y por qué crees que sí? Porque yo creo que siempre hubo templo. ¿Pero por qué? Yo creo que había Porque altares. para orar, pastora. ¿Quién dijo que habían altares? Yo, la Vale. ¿Yola? Yo, la Valeria de Chile. Hola, hija. Bendiciones, Valeria. Muy bien. Vamos a ver. Esa pregunta tiene $1.000.000 de ganancia espiritual. Yo creo que sí había pero altares en altares. No te escuché. Yo creo que sí, mi pastora, no templos, sí, no, templos en altares, donde no hace, o sea, no necesariamente físicos, sino donde se sentar o se arrodillar a adorar a Hashem. Voy a contestarles esa pregunta. Bíblicamente no se las puedo contestar. Si yo les digo, no. No, ¿por qué? Sí. Sí, ¿por qué? Vengan conmigo y les voy a mostrar que sí había templo, altar. Porque donde hay altar hay templo. Pastora, Sí. yo Sí. creo que, yo considero que como la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu, Ujú. entonces sí había templo. Muy bien. ¿Quién contestó eso? Rosa Campos. Oh, muy bien, Rosita. Vas muy bien. Excelente, sí. Primero, entiendan muy bien el vocabulario. Nosotros aprendimos un vocabulario del primero y segundo nivel y por eso es que a veces nos cuesta mucho cuando hablamos de este tipo de vocabulario. El libro de Berechit 3:21. Y Yahweh Adonai hizo al hombre hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Si Adonai le hizo túnicas de pieles al hombre y a la mujer y los vistió, tuvo que haber corbanot, sacrificio, ¿cierto? Porque en ese tiempo, entendamos muy bien lo que significa hacerle pieles al hombre y a la mujer. Ahí hubo un corbanot, ahí había templo. Le voy a mostrar el otro altar. Vamos a Noa, capítulo 7, capítulo 8, verso 20. Yo sé que lo que estoy enseñando es muy profundo. Ustedes están en discipulado. Ustedes ya tienen que subir de nivel. 8:20. Y edificó Noa un altar a Yahweh y tomó de todo animal limpio. ¿Había diferencia entre lo inmundo y lo limpio? Total. Pero no estaba el sistema sacerdotal. Pero antes de eso, ya había altar. ¿Qué se necesita para que haya templo? Altar. Y edificó Noa un altar a Yahweh y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y lo ofreció en corbanot en el altar. ¿Sí o no? Hello. Amén. Ahí hay altar, ahí hay templo. Antes de que Moshe, antes de que viniese el Mizcán, venga conmigo a Shemot 17:15. 17, pastora. Perfecto, excelente, ahí está. En 17:15, y Moshe edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi, ¿verdad? Jehová Nisi, Yahweh Nisi.
Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y ahí hay un altar. ¿Ya estaba el Mizcán? No, pero había altar. Mientras que haya altar, hay templo. Déjenme explicarles. ¿Entendieron lo que estoy diciendo, cierto? Ok. ¿Dónde es que el anticristo va a profanar en el templo? ¿Va a profanar el lugar santísimo? No. Va a profanar el altar. ¿Dónde fue que Epifanio en los Macabeos profanó? No profanó el lugar santísimo. ¿Profanó qué? El altar. Después tuvieron que hacer la consagración del templo, pero el altar tenían que volverlo a dedicar. ¿Dónde es la intercesión de cada mujer del templo? En el altar familiar. ¿Por qué creen ustedes que tanto les hablamos nosotros del tema del altar familiar, el altar familiar? Amén. ¿Están conmigo? Díganme conmigo. Amén. Estamos entendiendo el tema. Vamos, sí, pastora, amén. Estamos entendiendo el tema. Laruja, che. Muy bien. Ok. Entonces en el altar del incienso, en el altar diario de nosotros, ya entendimos que hay altar, ya entendimos que luego viene el Mizcán y en el Mizcán hay altar, ya entendimos que viene luego el templo y en el templo hay Mizcán, altar del incienso, ya entendemos que en el segundo templo, en el judaísmo, en el segundo templo hay altar del incienso. Lo que no estaba era el arca del arca del arca de santidad, del arca no estaba en el segundo templo, ni estaba la menorá. Solo estaba el altar del incienso. Sumamente importante. Eso no se nos puede escapar de la vida espiritual nuestra. Entonces allí había altar del incienso. Porque habían santos en ese tiempo. Zacarías era un hombre de santidad. Elizabeth era un hombre de santidad. José era un hombre de santidad. Miriam era una mujer de santidad. Había altar del incienso. No todos eran malos. Dentro de la película que nos han mostrado. Luego tenemos entonces que hay un altar del incienso que se trasladó a nuestras casas. Por eso es que es tan importante cuando estamos en Shabbat, nuestra mesa se traslada en el altar donde estamos ofreciéndole a Hashem incienso, el pan, el vino. Yo ya lo he explicado muchas veces esto. Y luego tenemos que luego en el milenio vuelve a haber altar del incienso. Eso es tan importante, amadas, tan importante. Esto no se nos puede escapar de nuestra vida espiritual. Entonces la oración, antes de que estuviese el Mizcán, habían 3 horarios de oración. Y fueron establecidos en base a la intercesión de los cielos abiertos para los patriarcas. Entonces no está sacado de un libro de Miná, está sacado de la Torá. La oración de la mañana, que es el Shaharit. Pero estoy hablando ya de la Midá. Voy a explicarles cómo va dividida la Midá. Tenemos la oración de la Shaharit, que proviene de una raíz hebrea llamada Shahar, que significa amanecer, ¿verdad? Entonces, esa oración del Shaharit, esa tefilá, está recitada en la mañana en 3 formas, que ya les voy a explicar, identificándose en la oración. ¿Con quién? Con Abraham. La oración entonces de Shaharit, cuando nos despertamos y cuando nos acostamos, es impresionante el nivel que tiene con la resurrección y con la muerte y resurrección. Nos levantamos y decimos, ¿qué quiere decir? Doy gracias a ti, Rey vivo y eterno, ya que tú has restaurado el alma dentro de mí. Tu lealtad es grande. Qué hermoso decirle a Hashem, doy gracias, Rey vivo y eterno, ya que tú has restaurado el alma dentro de mí y tu lealtad es grande. Pastora Pili, ¿y eso de qué me sirve a mí hoy en día? Le voy a contestar muy bíblicamente. ¿Sabía usted
que no todos dormiremos. O sea, que no todos moriremos. Unos serán transformados y otros moriremos. No sé quiénes seremos transformados y no sé quiénes moriremos. Pero cuando la persona que está en Mashiach muere, cuando se va a levantar, lo despiertan. ¿Qué va a decir? Doy gracias a ti, Rey eterno, ya que tú has restaurado el alma dentro de mí y tu lealtad es grande. Esa es la resurrección, la transformación de una persona cuando se levanta de los muertos. Esa va a ser la oración que diremos. Y cuando nos vamos a dormir, que es entre otras la otra oración que Yeshua dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se recita el Shema Israel. Bendito eres tú, Hashem, cuando nos vamos a dormir. Adonai nuestro, Rey del universo, que haces caer el peso del sueño sobre mis ojos y la somnolencia sobre mis párpados. Que sea tu voluntad, Hashem, mi Adonai, de mis antepasados, que me acueste en paz, que es el Salmo 4. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Hashem, me haces dormir confiado. Y nos levantamos. Bendito eres tú, Adonai eterno, que ya has restaurado mi alma dentro de mí y tu lealtad es grande. ¡Wow! Esas dos oraciones cambian el destino de una persona en el levantamiento y en el acostarte. Después de la oración, ahora, Montico, en todos los ayunos, las que ya han hecho el ayuno saben lo que estoy diciendo. Yo les coloco, hagan la oración de Shaharit en la mañana cuando van a comenzar el ayuno. Pero no solamente para el ayuno, es diario. Hizo Yeshua la oración de Shaharit. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, verso 35. Lean si Yeshua oraba en la hora en que Abraham también se levantaba a orar. O si oraba en cualquier momento. Podía orar en cualquier momento. Pero él nos estaba dejando a nosotros un recorrido espiritual de la oración, de cómo nosotros nos vamos a dirigir en la liturgia de nuestra vida espiritual en el templo. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Amén. La mayor parte de esta liturgia en las sinagogas, porque no habían iglesias cristianas, está compuesta por un pequeño grupo de oraciones principales. O sea, que solo hacemos la Shaharit y solo hacemos la Minjá y solo hacemos la Arbit. No. Tenemos un compendio espiritual para armar una estructura de oración, de intercesión, sumamente importante. Está el Shema, está la Midá, que ya la voy a desarrollar, que son 18 partes de esa Midá, que yo sé que usted la ha escuchado. Solo que usted hoy se le van a abrir sus ojos espirituales y va a decir: ¡ah! Ahora entiendo la Midá. Está el Cádiz, que es una oración que se recita varias veces durante los servicios de oración. Están los Halel, que son alabanzas que tenemos con Hashem. Está basado en el Salmo 114 y 118. Y tenemos para diferentes oraciones, como lo que hicimos para el tiempo de Yom Kippur, ¿verdad? Las Sejilot, para el Kol Nidre, que son los de arrepentimiento, que son específicas para los tiempos de oración en las Moedín de Hashem. Pero diariamente estamos diciendo el Shema, las 18 oraciones de la Midá y el Cádiz de la oración, y vamos teniendo un compendio de incienso de olor fragante a Hashem. Esta era la forma en que día a día se presentaba al templo el incienso que subía como olor fragante ante nuestro Padre Celestial. Esta ha sido la forma en que Hashem ha preparado de generación en generación. Déjame mostrarte que tú sí has hecho la Midá, solo que no te has dado cuenta qué es la Midá. Baruch ata Adonai Eloheinu, Baruch ata Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Yitzchak, Yaakov, El Hagadol, Hagibor V'Hanora. Baruch ata Adonai Eloheinu, Baruch
זוכר חסדי אהבו. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, הוא מביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, מלך עוזר ומושיח ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, נחכה חיים בחיים מחסד, נחיה מתים ברחמים רבים. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, אתה גיבור, אתה מחיה מתים, אתה אדוני רב להושיע. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, סומך נופלים ורופא חולים, רופא חולים ומתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו, ברוך אתה אלוהי אבותינו, ברוך אתה אדוני אלוהינו. Bueno, una cosita más. Por favor, acuérdate de compartir este material, enviárselo a otras personas, invitarlos a venir a nuestra reunión de discipulado de mujeres. Aquí está el código QR por donde te puedes añadir a nuestro chat de Telegram. Shalom, shalom. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.